Muchas gracias a la organización de este congreso, que de verdad que es impresionante, y en especial a Loli Sierra, por haber sido tan amable. Bueno, el título de lo que os iba a contar era la lucha por el derecho a la justicia y las políticas públicas de memoria. Bueno, siempre ha habido una política pública de memoria. Durante la dictadura, pues consistió en que las víctimas del bando fascista pues tuvieron derecho, ¿verdad?, a justicia y reparación, mientras que las víctimas republicanas fueron enviadas al olvido, despreciadas e ignoradas. Después, en los años 60 y tal, se empezó a establecer esa idea de que la guerra había sido una guerra fratricida, un enfrentamiento entre hermanos, que todos hicieron lo mismo, algo que ha calado, que todavía, como ha dicho Mauricio, sigue funcionando. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque no ha habido otras políticas de memoria histórica que hayan hecho frente a eso. En los 45 años de democracia que han pasado, el Estado, voy a hablar siempre del Estado, porque el Estado es el ente que tiene esa responsabilidad. Luego están los gobiernos y los partidos políticos, pero es competencia del Estado. Pues el Estado español ha abordado el tema de la memoria histórica un poco a cuentagotas y con algunas disposiciones legislativas, que no les voy a contar, no se preocupen porque no les voy a aburrir, pero desde los gobiernos de Adolfo Suárez hasta los gobiernos de Rodríguez Zapatero se fueron aprobando algunas normativas, algunos decretos, algunas leyes que, por ejemplo, dieron pensiones a los mutilados de la guerra del ejército republicano en el año 76, 40 años después del golpe del Estado, porque no habían tenido derecho ni siquiera a pensión. También a las viudas y a los huérfanos en el año 79, pero tenían que haber demostrado que su marido, su padre, había fallecido en la guerra. Imaginaos en el año 79 recorrer registros, archivos, etc. Pues aún así hubo gente que lo hizo. También ya cuando con Felipe González, pues digamos que se devolvieron los bienes acumulados, bueno, una cosa que se llama así, bienes de sindicales acumulados a los sindicatos. Hubo bastante pelea anterior, pero bueno, se les devolvió. Igualmente se les reconoció derecho a pensión y algunas mejoras a los que habían estado en el ejército durante la guerra, en el ejército republicano, a las fuerzas de orden igualmente republicanas y a los carabineros. Sin embargo, a los milicianos no se les reconoció ese derecho. Y a finales, bueno, en 1990, finales de 1990, pues en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se concedió una indemnización de pago único de 1 millón de pesetas, entonces unos 6.000 euros, a aquellos que pudieran demostrar que habían pasado 3 o más años en la cárcel y que además ese año, 1990, ya tuvieran los 60 años cumplidos o lo fueran a cumplir. Es decir, los que habían nacido de 1930 hacia atrás. La mayoría de los que sufrieron prisiones durante la dictadura no entraban dentro. Esas dos leyes fueron reformadas luego por la ley de Zapatero. Incluso Aznar hizo un decreto ley por lo que se restituyó a los partidos políticos históricos, a PC, a PSOE, etc., pues los bienes incautados. Todavía, igual que pasa con el patrimonio sindical, todavía ronda alguna cosa. Y ya llegamos a Rodríguez Zapatero, que hizo dos cosas. Una ley por la que digamos que se ayudaba a las pensiones mínimas que tenían los niños de la guerra. Y la famosa Ley de Memoria Histórica de 2007, que tiene un nombre muy largo, que por supuesto no se lo voy a contar porque no lo va a memorizar nadie y además ya no está en vigor, y que tuvo, como todos sabemos, un recorrido escasísimo. Y llegamos al momento actual y ahora tenemos la Ley 20 de 2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que acaba de entrar en vigor. Vaya por delante que para nosotros, para la comuna,
y creo que para la mayoría de las organizaciones memorialistas es una ley que tiene considerables avances respecto a la anterior y que además consideramos que gran parte de esos avances han sido gracias al impulso, a los requerimientos y a las luchas del movimiento memorialista. Pero faltan cosas, porque para nosotros, las víctimas del franquismo, los resistentes a la dictadura, ya se han pasado muchos años esperando. Y hubiéramos necesitado que hubiera habido más valentía por parte de las fuerzas políticas y que por fin se hubiera conseguido lo que tanto tiempo llevamos reclamando. En esta ley aparece la palabra justicia 27 veces. 27 veces. Hay un capítulo y hay 2 artículos, el 28 y el 29, además de disposiciones adicionales, la primera y la tercera. Pero yo creo que no hay que confundir, cuando hablamos de este tema de memoria, lo que significa justicia con lo que significa justicia. Porque justicia está definido a nivel internacional, está definido en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos. Yo no voy a competir, por supuesto, con dos grandes juristas en ese tema, pero supongo que saben lo que les digo. Se habla de justicia para procesar a los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos y hacer a los estados responsables de esa investigación y de su judicialización. Porque el objetivo fundamental de eso que llamamos justicia, verdad, justicia, reparación, es acabar con la impunidad o impedir la impunidad de esos crímenes. Vamos a ver si eso se cumple en esta ley. La verdad es que es un derecho que es innegable, pero también es innegociable. Realmente así lo pensamos. Y no podemos separar verdad de justicia y de reparación y decir, bueno, vamos a ir por este lado porque este es un poquito más difícil y lo vamos a dar un poquito troceado. No, van juntos, y no lo digo yo, lo dice el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, lo han dicho los 2 relatores que han venido a España, Pablo de Grave y Fabián Salvioli, en sus informes. La verdad es que resulta bastante doloroso para las víctimas del franquismo que llevemos más tiempo en democracia, 45 años, solicitando esto que los que pasamos en la dictadura. La dictadura hubo un silencio brutal impuesto para que unas víctimas no hablaran. El terror, por supuesto. Pero es que la democracia también ha seguido ese silencio y ese olvido. Yo quiero hacerles recordar que después de la muerte de Franco, pues hubo en algunos pueblos, muchos pueblos de Andalucía, de Extremadura, de Aragón, de La Rioja, que la gente salió a buscar a sus muertos y los sacó porque sabían dónde estaban, porque habían mantenido esa memoria de unas generaciones a otras, y los sacó con sus propios medios. E incluso a partir de las elecciones municipales de 1979 hubo ayuntamientos que valientemente se enfrentaron al miedo que había todavía entonces, hicieron monumentos, hicieron actos reivindicativos, ¿no? Eso se paró en 1981 con el golpe de Estado, porque el golpe de Estado vino a decirnos, cuidado, ya, recordar de dónde venimos y para tener en cuenta dónde os podemos llevar. Y aún así siguió en la memoria histórica. Pero es que en la transición, que no fue ni modélica ni pacífica, sino todo lo contrario, todos sabemos porque la hemos vivido, que fue una transición sangrienta donde hubo muchos muertos. Está aquí el hermano de Arturo Ruiz, uno de los asesinados en una manifestación pro amnistía. Pues se fraguó ese pacto de silencio y olvido, en el que dolorosamente participaron partidos de la izquierda, no todos, algunos. Y ese pacto de silencio tuvo un marchamo de legalidad con la ley de amnistía de 1977, que a pesar de que se llama ley de amnistía,
no recoge para nada la reivindicación que habíamos reclamado las organizaciones de la izquierda antifranquista años antes de morir Franco y durante toda la transición. ¿Por qué? Porque se equipara víctimas y victimarios. Porque esa ley tiene un artículo, dentro de un artículo, dos apartados por los cuales se amnistía a los victimarios sin investigarles, sin juzgarles, sin condenarles. Y mientras las víctimas nos quedamos con nuestras sentencias firmes, hasta hace poco, hasta que has aprobado esta ley, donde gracias también a la lucha del movimiento memorialista y a sus exigencias, se han declarado ilegales y nulas, porque en el anteproyecto de ley ponía ilegítimos, no ilegales. Eso fue una exigencia también del movimiento memorialista. Sí. Bueno, yo solo quiero decir, esta ley va a servir para juzgar los crímenes del franquismo, porque el hecho más claro de la indefensión de las víctimas es que existe una querella argentina, es que se tuvieron que ir a miles de kilómetros, es que esa querella tiene es una querella que ya tiene 1000 querellas puestas, es que en esa querella hay 23 personas investigadas, entre ellas Rodolfo Martín Villa, que sigue investigado. ¿Va a servir esta ley para que todas esas querellas sean juzgadas aquí? Vamos a verlo, porque en el concreto, en los artículos que aparecen en esta ley, sí se crea una fiscal de sala que tiene una serie de funciones como es investigar. Y se dice que el Estado va a asegurar que haya una tutela judicial efectiva. Y además, la jurisdicción internacional dice que o se juzga o se extradita. Aquí no se ha juzgado ni se ha extraditado a ninguno de los victimarios. Las querellas que hemos puesto, como ha dicho ella, no han sido admitidas. Entonces, lo que queremos es que haya una judicialización, que haya una verdad jurídica, una verdad judicial que establezca lo que pasó, no solamente quiénes fueron las víctimas, también quiénes fueron los victimarios. Ha dicho Mauricio que hay que tener cuidado con los datos. Es que no tenemos los datos. Es que los datos los tiene que conseguir el Estado, que es el único que puede hacerlo. Es que nosotros solo podemos decir cosas aproximadas, pero son cientos de miles de víctimas. El artículo 3, me gustaría que lo leyeran, el artículo 3 define lo que son víctimas. En el anteproyecto tenía 5 o 6 apartados, ahora tiene 13 apartados. Imaginaos la cantidad de víctimas que causó esa dictadura brutal. Y luego, además, tenemos el ejemplo de Argentina, que se puede juzgar después de décadas, que se puede seguir investigando, que se puede seguir persiguiendo a estos victimarios. ¿Por qué no se puede hacer aquí? ¿Por qué en España no se puede juzgar al franquismo? ¿Por qué en España no se puede acabar con su impunidad? Eso es verdaderamente lo que me gustaría que me contestaran. Y solo voy a terminar con una reflexión. Que la certeza histórica que debemos de tener siempre presente, y es algo que hay que mantener, es que la legitimidad está siempre del lado de las personas, hombres y mujeres, que se enfrentan contra las dictaduras, que se enfrentan contra los regímenes totalitarios y contra las injusticias. Esta es una verdad incuestionable. Por lo tanto, nos asiste esa legitimidad como resistentes y como víctimas de una de las más crueles dictaduras y posteriormente de una de las más crueles transiciones que hemos padecido. Así que nuestro derecho a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación creo que sigue en pie. Muchas gracias.